que ver con la enseñanza de lo que significa, representa el reino de Dios. Y le hemos llamado, para efectos de un título diferente, le hemos nombrado la iniciativa cósmica. Eso usted lo encuentra en YouTube, lo encuentra en Ustream y lo encuentra en Facebook también. Para aquellos que no saben, ahí nos puede encontrar también. Y en esta iniciativa cósmica, en esta mañana, ya te hemos hablado muchas cosas, te hemos explicado muchos principios y te hemos dicho cuál fue el mensaje central que Jesús predicó. Si son tan amables de poner atención hacia este lado, les agradecería mucho. Y en esta mañana yo te voy a hablar básicamente de la relación que existe entre el reino de Dios, la iglesia y el evangelio. Mucha gente asume que es lo mismo. Sin embargo, si hemos de funcionar dentro del reino de Dios, habremos de entender la correcta relación que existe entre estas tres entidades simultáneamente. Aunque existe una relación cercana entre estas tres entidades, también existe una distintiva diferencia que debemos poder nosotros diferenciar con nuestros labios, con nuestra mente y con nuestro comportar. Hay una diferencia entre el reino, la iglesia y el evangelio. No es lo mismo. Sin embargo, están íntimamente relacionadas. El reino de Dios, por ejemplo, cubre o encubre la iglesia. Imagínese de un círculo grande y llamémosle, iba a sacar la pizarra, pero para escribir un círculo no la saco, aunque a lo mejor la saque al rato. Imagínese un círculo grande y llamémosle a este círculo el reino. Y este círculo encubre todo. Y dentro del círculo ponemos un cuadrado grande, así, dentro del círculo, un cuadrado, y ese cuadrado se llama iglesia. Y dentro del cuadrado metamos ahora un triángulo, y ese triángulo llamémosle evangelio. De ninguna manera los símbolos significan nada, solamente quiere decir que el reino de Dios encubre todo el universo y todo lo creado y al hombre. La iglesia es algo que está dentro del reino y el evangelio, que es el mensaje de la iglesia y del reino, está dentro de la iglesia. En ese sentido, a eso me refiero con que debemos saber distinguirlo perfectamente, y por esa razón es que la iglesia moderna, la iglesia actual, por no entender el reino de Dios, carece de identidad. Ya lo vimos en dos mensajes anteriores. Cuando examinamos palabras por separado, como por ejemplo reino, iglesia y evangelio, cuando las examinamos separado, a veces no tienen la misma relevancia que si las ponemos juntas. Y al ponerlas juntas vemos cómo están intrínsecamente relacionadas. Te voy a explicar cada una de ellas y la relación que existe específicamente entre las tres. Del primer tema de esta serie, que fue el número 1, hablamos de lo que era el reino de Dios como el mensaje central de Jesús. Fue el mensaje central de los discípulos, los apóstoles. Fue el mensaje central de la iglesia por los primeros 400 años. La iglesia entonces cayó en una sistematización de la fe, donde la fe se hizo intelectual y los moveres de Dios y del Espíritu desaparecieron hasta el año más o menos 1900. Yo te compartí algunos ejemplos incluso de sacerdotes católicos como San Agustín, que allá por el año 473 en sus escritos, el padre San Agustín, en uno de sus escritos, él dice que año 473 después de Cristo, él dice que mientras él se paró a enseñar la escritura, mientras se para, empezó a ver que personas estaban siendo tocadas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, empezó a orar y ellos fueron sanados. 400 años después de Cristo todavía sucedía eso. Pero la iglesia hoy moderna, aquí en el Valle de Texas,
estamos gobernados después de la Iglesia Católica, la Iglesia Bautista. Y la Iglesia Bautista en muchas de sus ramificaciones enseña que Dios ya no opera en milagros. La Iglesia Bautista en su teología original ortodoxa enseña que ya Dios no tiene profetas ni apóstoles, solo pastores y maestros. Ya hoy Dios no hace milagros, por lo tanto estamos en una dispensación diferente. Y por esa pensadera así nos hemos vuelto una cristiandad intelectual. Y la gente va a la iglesia intelectualmente, cree en Dios intelectualmente, pero por dentro espiritualmente no tienen vida de Dios, no han nacido de nuevo, y las mismas debilidades del mundo están en ellos, las mismas debilidades de los incrédulos están en ellos. ¿Por qué? Porque han hecho de la fe una ortodoxia, un intelectualismo, una manera fría, seca y muerta de ver a Dios y experimentar a Dios. La manera como muchos creyentes hoy experimentan a Dios es como si Cristo estuviese en la tumba. Pero la última vez que chequé, Cristo no está en la tumba. Cristo resucitó de la tumba y está vivo, latente, feliz, contento a la diestra del Padre. Y si Cristo está a la diestra del Padre vivo, por lo tanto, si yo vivo para Cristo, yo estaré igualmente vivo como Cristo está. Si yo vivo para Cristo, yo voy a estar animado como Él está animado. Es decir, no hay espacio cuando alguien es tocado por Dios, no hay espacio para las caras funerarias, para las prácticas funerarias, para las alabanzas. Gloria a Dios, santo. Aleluya. El domingo pasado yo tuve que parar ahí en la iglesia el show eso del santo, aleluya. Digo, aquí no me dice nadie santo y nadie dice aleluya. Silencio. Todo el mundo. Dios no es más santo porque tú digas santo. Tú no te haces más santo porque digas santo. Gloria a Dios, aleluya. La gente ha entendido mal la santidad. La santidad no es una práctica humana, no es un evento que el hombre hace. La santidad es una presencia habitando en. El único que te hace santo es el santo del cielo. Y si el santo está dentro de ti, y no me refiero al santo Blue Demon y Mil Máscaras, no, el santo espíritu. Si el santo está dentro de ti, tú vivirás santamente. Pero si el santo no está dentro de ti, aunque intentes vivir santamente, vas a vivir impíamente. Por eso es que al no estar el Espíritu Santo en personas, tenemos las mismas pasiones, las mismas debilidades y las mismas caídas. Yo a menudo soy confrontado por gente que me cuenta historias de siervos de Dios y situaciones que se dan en las iglesias. Y yo jamás digo, de ese árbol yo no voy a comer. Nunca digo eso, pero sí me duele ver cómo la iglesia ha sido mal enseñada. Pastores han sido mal enseñados, por lo tanto la iglesia ha aprendido mal y por lo tanto el creyente da frutos de muerte en vez de dar frutos de vida. Entienda algo, hermano, tú fuiste creado, yo fui creado para dar frutos de vida. Yo fui creado, tú fuiste creado para contagiar a otros con la vida de Dios. No puede ser de otra forma. Pero si es de otra forma, entonces es manufactura humana y no manufactura divina. En los temas anteriores te dije yo lo que significaba el reino. Y te dije que el reino de Dios en sus definiciones involucra dos aspectos importantes. Habla de dos, es un mismo reino, pero el tema del reino de Dios involucra un reino presente y un reino futuro. Y los dos son parte del mismo reino de Dios. El reino presente quiere decir, o qué es el reino de Dios desde la perspectiva presente. El reino de Dios, en otras palabras, en esencia, es el orden de Dios. Diga conmigo, orden de Dios. Donde el reino de Dios está, la persona vive ordenadamente. Donde el reino de Dios cohabita con alguien, la persona come ordenadamente. Donde el reino de Dios es real, la persona fluye en finanzas ordenadamente.
¿Qué quiere decir ordenadamente, pastor? Que todo tiene una asignación. Y al final de todas las asignaciones siempre sobra algo. Aunque sean $50, siempre sobra algo. Pero si eso no es el caso, ahí no hay reino. Hay una ausencia de reino, porque el reino trae orden. Así que el aspecto presente del reino es el orden de Dios a través de Cristo en todos los asuntos de la humanidad. Se le llama eso el reino presente. Sígame por favor, hermano, en esta parte que estoy hablando teoría, porque cuando me suelte necesito que tenga usted bases. Por otro lado, en el aspecto futuro del reino de Dios, es el gobierno de Dios sobre todo, en todos y para todos, en pasado, en presente y en futuro. En otras palabras, en su aspecto presente, el reino de Dios simboliza orden. Diga conmigo, orden. Ese es el reino presente, el orden de Dios controlando al hombre. En su aspecto futuro, el reino de Dios simboliza gobierno. Dios gobierna todo, a todos y en todo, tanto pasado, presente y futuro. Ese es el reino de Dios, es un orden gubernamental. Diga conmigo, un orden gubernamental. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Nosotros vivimos en esta nación y estamos hoy día habitando en una nación que tiene un orden gubernamental. Tú sales de aquí y obedeces los señalamientos de tráfico. Pagamos impuestos, vamos a un restaurante y pagamos la comida. Vamos a un trabajo, pagamos la luz, pagamos la casa, pagamos los taxes. Hay un orden gubernamental que seguimos. El reino de Dios es igual, es un orden gubernamental que aplica a la vida de todos aquellos que se llaman hijos de Dios. ¿Estamos aquí todavía? Déjame te digo, ¿cuán serio es esto, lo del reino de Dios? Yo te dije la vez pasada que en el libro de Mateo nada más 62 veces Jesús dijo, y el reino de los cielos, el reino de Dios. Jesús dijo esa palabra muchas veces. Pero en el Nuevo Testamento, digan conmigo Nuevo Testamento, la palabra reino en su traducción del griego, que es basilea, la palabra griega es basilea, aparece 149 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces? De las cuales 109 están en los 4 evangelios, 8 en el libro de Hechos, 14 veces aparece basilea o reino en las epístolas de Pablo, 2 veces aparece en el libro de Hebreos, 1 aparece en el libro de Santiago, 1 en la primera epístola de Pedro y 5 veces aparece basilea o reino en el libro de Apocalipsis. 149 veces se repite en el Nuevo Testamento la palabra basilea, reino, gobierno. O sea que eso es un tema importante. Lo es para Dios, lo debe ser para nosotros. De hecho, una de las primeras frases que están registradas en el libro de Mateo, que Juan el Bautista dijo cuando empezó a predicar, de las primeras cosas que Juan el Bautista dijo es: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, denle vuelta a su mente y piensen diferente, porque ahora algo diferente ha llegado, que es el reino de Dios, el gobierno de Dios, el orden de Dios, y las cosas ya no van a ser igual. Cuando nosotros entramos en la vida del reino más de 12 años atrás o 12 años atrás, aunque yo siempre he sido una persona ordenada y organizada, nunca he sido desorganizado ni desordenado, había muchas áreas en mi vida de desorden, muchas áreas de desorden, y el reino trae orden, y Dios bendice siempre todo lo que respeta los órdenes que Él estipuló. Dios respeta sus órdenes. Y cuando yo estaba recién casado con mi esposa, yo le hice como muchos hombres hacen, inteligentemente en su humanidad, cometen errores garrafales, yo también los cometí. En mis 20 y pico por ahí, un día,
Se me hizo fácil en Chicago con mis 3 niños y mi esposa. Dije, bueno, estoy pagando tanto de renta, tanto de luz, tanto de comida y esto y lo otro. Estos $2,000 que me gasto al año hace 30 años. Si mando a mi esposa a México y me quedo solo, ¿cuánto voy a ahorrar? Y la mandé para México, con todo y niños. Y cuando regresé, me quedé sin trabajo. Y la brillante idea que tuve vino a ser un fracaso total. Y además tuve que endeudarme para ir a recogerlos y regresar porque no tenía trabajo. Pero cuando regresaron mis hijos y mi esposa a la casa, otra vez tuve trabajo. ¡Hello! Pero uno no aprende a golpes a veces. Entonces, años después, otra vez lo hice. Y la volví a mandar con mis hijos a México con sus papás. Y lo mismo pasó. Me volví a quedar sin trabajo. ¿Qué hacen muchos hombres hoy día? Se van a los petróleos, se van a Alaska, se van a China, se van a Europa. Yo no sé dónde se van. Pretendiendo y esperando que Dios bendiga ese desorden. Y Dios no bendice esos desórdenes. Dios bendice el orden que Él estipuló. ¿Cuál es el orden, pastor? Hombre gobernando su casa, la mujer siendo ayuda al hombre y los hijos estando debajo de los padres. Este orden Dios bendice. Cualquier cosa que se sale de aquí, o al revés, que la mujer es cabeza del hombre, eso Dios no bendice. Aquí tenemos ejemplos tras ejemplos de muchos años de gente que vino aquí, donde yo siempre que le pregunto a una pareja, dígame, ¿cómo pudieran ustedes describir su matrimonio? ¿Quién lleva las riendas de la casa? Qué lindo se oyen, preciosos, chulos. Dice, nosotros, los dos, pastor, los dos. Cuando alguien me dice a mí eso, digo, oy, este suena mandilón. ¿Cómo que los dos? Sí, pastor, los dos. Nosotros estamos en total acuerdo en todo. Claro que no. Eso no existe, brother. Una cosa con 2 cabezas, ¿cómo se le llama? Monstruo. Imagínese un perro con 2 cabezas. Imagínese un niño con 2 cabezas. ¿Dónde usted agarra matrimonio con 2 cabezas? Tiene que haber una cabeza. Y les preguntas, ¿quién es la cabeza? Entonces dicen, no, pastor, los dos. Los dos. Nosotros somos, no los dos. No hay tal cosa. Dios no dijo esto. Dios dijo así: cabeza, esposa, hijos. Este es el orden de Dios. Pastor, por una pregunta, eso me suena machista del siglo XIX. Si te suena machista del siglo XIX, no me eches la bronca a mí. Reclámale al que lo creó en la escritura. Eso no es bronca mía, eso lo inventó Dios. Yo solamente te digo y lo enseño. Lo vivo y lo practico y lo sigo enseñando. Y como ha sido la llave y la clave del éxito en mi familia y el éxito financiero de mi familia y de mi hogar, yo no puedo enseñar otra cosa. Hubo un tiempo que tuve 3 trabajos. Y es cuando más hambre tenía y más necesidad tuve. Hermano, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con mis notas, pero algo me impele a hacerlo y decirlo. Eso no es controlado por mí. Pero tienes que entender, hermano, que Dios no es hombre. Dios puede hacer desde la nada algo. Y la razón por qué estamos haciendo una noche de milagros es para crear en ti expectativa de algo más grande, de algo más ancho, de algo superior. Pase lo que pase, tú tienes que tener más expectativa. La gente no ve milagros porque no tiene expectativa. La gente no ve milagros financieros, milagros de salud, milagros de finanzas porque no tiene expectativas. Lo que tiene es esperanza, y la esperanza es prima de la fe. No es la misma cosa. 92% de la gente que asiste a una iglesia solo asiste a una iglesia buscando a Santa Claus del año. Dios no es Santa Claus, pero la iglesia cristiana ha hecho de Dios Santa Claus. Y las radios cristianas han hecho de Dios un Santa Claus. Habla, hermana, por oración. Pide oración, vamos a orar por usted. Y la gente habla con la uña enterrada.
habla con dolor de rodilla, habla con que no, pastor, no, se me ponchó una llanta para que el Señor abra puertas. ¿Cómo que abra puertas, brother? Ábrele el cajón atrás al carro y cámbiale la llanta. ¿Cómo que oras para que alguien ore por tu llanta? Yo por eso soy enemigo de las cadenas de oración, enemigo del llame a la radio para que hagan su milagro. Pastor, pero usted está en la radio y hacen eso. La radio no es mía, brother. Si esa radio fuera mía, otra cosa sería. Jamás estaría fuera del aire, jamás. Jamás estaría fuera del aire. Y no tendríamos hora de intercesión. Y si hubiera, no habría oportunidad de llamar por teléfono o dejar su mensaje. O si lo hubiese, los tendríamos que ir separando. A ver. Uñas a un lado, llantas para otro lado, renta para otro lado. Y si quedan 2 o 3, entonces haríamos por eso. Y yo sé que estoy diciendo esto y a gente le molesta que yo diga estas cosas. Les molesta, porque lo he escuchado muchas veces. Y les molesta porque no entienden de dónde yo vengo, no entienden de qué se trata esto. El evangelio que hoy conocemos es un evangelio humanista, centrado en el hombre. El evangelio del reino de Dios centra todo en Dios. Y el hombre está por debajo de Dios sirviendo a su maestro. El evangelio moderno hace a Dios Santa Claus y el hombre el centro de todo. Por eso tú los ves que la gente cuando va a una iglesia y tienen la mentalidad del centro de todo, llegan a una iglesia, por ejemplo, y te preguntan, óyeme, a los diáconos, ¿me puedes traer una botellita de agua? Ok, claro, ¿cómo no? Te la traemos. Y también, ya que vas por ahí, tráeme una Biblia. Ok. Y yo los he visto aquí muchas veces, se están sentados y cuando acaban le hacen así a la Biblia para que vengan por ella. Yo me quedo, brother, ¿por qué no te paras tú y la llevas para atrás? Porque están acostumbrados a ser el centro de la atención. Y las iglesias caemos en ese cuento de darle tanta atención a la gente y la gente entonces en vez de buscar hacia arriba, se entronan ellos como el centro de la atención. Si ya perdí a algunos, si alguno nos visita por primera vez y dice, no, esta iglesia no es para mí, discúlpeme, no es mi intención ofender. Pero mi cometido principal, mi llamado principal es enseñar la verdad de la Escritura. Sin contaminación, sin filtro, sin mezcla y sin intereses mezquinos. Yo no estoy tratando de complacer a nadie, estoy tratando de edificarlos. ¿Estamos? Y el edificar a veces no es muy grato. Muy bien. Hablando del reino de Dios, algo maravilloso es notar que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él habló muchas veces la palabra reino. Ya lo hemos visto aquí, lo hemos enseñado muchas veces. Pero antes de partir, bríncate conmigo al libro de los Hechos, rapidito, libro de Hechos capítulo 1, rapidito, libro de los Hechos capítulo 1. Y vas a ver que Jesús se aventó una conferencia. Antes de partir, Jesús hizo una conferencia de 40 días. Y el tema de su conferencia fue el reino de los cielos. ¿Ya encontró Hechos capítulo 1? Dice así el versículo 2 y 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente a ¿qué cosa? Al reino de Dios. En los últimos 40 días de Jesús en la tierra, les habló a sus discípulos continuamente el tema, la revelación, la enseñanza del reino de los cielos. No le habló el evangelio humanista del siglo XXI. No le habló a ninguno de los apóstoles del tema de la familia. No les habló del tema de la juventud. No les habló cómo mantener los matrimonios felices. No les habló de escatología, que aquí la gente le encanta escuchar aquí en el valle. Tiene una picazón por la escatología. No les habló teología, no les habló liberación, no les habló prosperidad. Jesús les habló 40 días lo concerniente al reino de Dios. Quiere decir que Jesús le puso mucha atención a este tema, más de lo que los hombres hoy le ponen atención al tema. Después de eso, Jesús, siendo el inaugurador del reino de Dios,
asciende al cielo y le da la administración del reino al Espíritu Santo, que técnicamente hablando es el administrador del reino en la tierra. Luego, el Espíritu Santo, viniendo sobre las personas, manda a los hombres ahora a manifestar, ¿a qué? El poder del reino de los cielos en las vidas. Primero Cristo lo proclamó, lo enseñó, lo estableció, se va y le deja al Espíritu que Él siga administrando las verdades y las revelaciones del reino de Dios. Y el Espíritu Santo, como es siempre, viene a las vidas de personas y cuando viene, enseña, instala, trae la revelación del reino de Dios y además el poder para que las personas vivan, manifiesten, muestren una vida empoderada en el reino de Dios. Permítame tomar agua. La semana pasada estaba predicando y me puse saco también. El Caribe es un poco caliente, pero no es como aquí. Aquí es caliente y seco. Se siente más calor. Allá, aunque esté caliente, no se siente calor y suda uno mucho. Y mientras estoy predicando, llegó un momento que les conté que se fue la luz. Y dije yo, aquí tengo una opción, o paro de predicar o me quito el micrófono y empiezo a pegar de gritos. Y así me quité el micrófono y seguí predicando. Entonces el esfuerzo era más grande. Y yo sentía que estaba sudado, pero no sabía cuánto. Cuando termino y todo lo que sea, me quito el saco estaba empapado de adentro, así, empapado como una toalla que la metes en la lavadora. Mi camisa empapada, así, y la camiseta empapada. Y yo me preguntaba, ¿de dónde me salió tanto sudor? Y lo curioso es que aquí está más caliente que ahí. Y no estoy sudando igual. Hello. ¿Qué hace la diferencia? Te voy a decir algo, que el poder del estrés. Cuando regresas a Estados Unidos, lo primero que regresas es que inmediatamente entra a ti las preocupaciones, el estrés, y tu salud se altera. Deja de funcionar correctamente. Si no sudas hoy, yo no sé ni por qué estoy diciendo eso, brother. Tranquilo, no se preocupe. Eso no tiene nada que ver con el reino, pero te estoy diciendo que si no sudas hoy, algo no está bien contigo. Chéquese. O sálgase afuera al sol y póngase a caminar a ver qué tal. Dicho de otra manera, el reino de Dios sería esta descripción: la influencia de Dios, el ambiente de Dios, la presencia de Dios y el poder de Dios manifiesto delante de los hombres, que los transforma de tal manera y los hace vivir de tal manera que son atractivos al mundo. Entonces, en esencia, ¿qué diríamos que es el reino? Es un orden gubernamental, es el orden de Dios en los asuntos del ser humano. También es el gobierno de Dios en los asuntos pasados, presentes y futuros del ser humano, donde Dios gobierna todo, gobierna a todos y gobierna en todo, pasado, presente y futuro, y Él está a cargo de todo, donde se trata la vida acerca de Él y no del hombre. Eso sería el reino. Ahora, ¿qué es la iglesia? Vámonos rápido. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia viene de una palabra griega también, que... Échenme la mano, por favor, con el pizarrón, por favor, si es tan amable. La palabra griega para iglesia es la palabra eclesía. La palabra eclesía era un término común en los tiempos de Jesús. Era un término común en los tiempos de Jesús. Y esta palabra griega, eclesía,
básicamente quiere decir, ahí está bien, gracias. Básicamente quiere decir the call outs, the ones that are called out, los que son llamados hacia afuera. Pero creo que es importante que yo te muestre algo más, porque es más profundo que eso. Y es importante que te lo muestre. Eclesía, hermano, usted no tiene que ir a la escuela para aprender esto. Por eso aquí en la iglesia nosotros te enseñamos suficiente para que no tengas que andar de conferencia en conferencia, seminario en seminario y rito en rito. Aquí aprendes suficiente. Eclesía es un término que quiere decir, puesto en términos prácticos, personas que están aquí llamados a salir afuera. Esto es lo que quiere decir llamados hacia afuera. Eclesía quiere decir que los que están aquí afuera están llamando a los de adentro. ¡Hey! Déjenos entrar, y son llamados a entrar. ¿Lo vio? Eclesía se divide, es un término griego que se divide en dos raíces. Y esas dos raíces, una significa llamados a salir y otra significa llamados a entrar. Tú y yo en un punto de nuestra vida fuimos llamados a salir, a buscar a otros. Algunos somos llamados a salir a buscar a otros que están afuera, pero muchos estuvimos en un punto afuera y estuvimos llamados a entrar. ¿A dónde? A la eclesía, a la iglesia. Por eso es que en una iglesia la gente debe llamar y traer personas nuevas. Y también los que están afuera, que son no creyentes, deben entrar a una iglesia, porque Dios los está llamando. ¿Queda claro eso? Esta palabra eclesía, déjeme dejarlo por aquí el pizarrón. Esta palabra, madre mía, me llevo esto. Esta palabra eclesía, no tiene idea cómo yo extrañaba mi pizarrón allá en República Dominicana. Necesitaba escribir y pues no podía. También es un término, aunque era un término que se utilizaba y se empezó a utilizar mucho en la iglesia primitiva, también era un término que los romanos usaban. Pudiéramos decir un término militar o del gobierno romano, que básicamente consistía, cuando Roma quería establecer una nueva región o conquistar un nuevo lugar, o ya había conquistado un nuevo territorio, siempre enviaba comitivas de romanos de muchas áreas del gobierno, de finanzas, de agricultura, de literatura, de ciencias, de diferentes áreas, y esa comitiva los enviaban a esas nuevas regiones para que ellos llegaran ahí y enseñaran la cultura, el gobierno y el idioma romano. A esas comitivas se les llamaba eclesías. Roma enviaba eclesías por todos lados para enseñarle a la gente la cultura del gobierno romano. Tú eres una eclesía y tú estás llamado, si estás afuera, a entrar a la eclesía, y si estás adentro, estás llamado a salir de la eclesía y ir y enseñarle a otros la cultura del gobierno de Dios, el lenguaje del gobierno de Dios, el poder del gobierno de Dios, la capacidad de sanar del gobierno de Dios, la manera de vivir bendecido financieramente del gobierno de Dios. Somos llamados a salir o a entrar, pero siempre representando el gobierno de Dios en la tierra, una embajada de Dios aquí en la tierra. Si va a aplaudir, apláudale al Señor bien. Sin embargo, la iglesia cristiana, hermano, se ha convertido en todo menos en eso. Yo estoy sorprendido de una iglesia que estuvimos hace poco ahí, y es una iglesia donde la psicología rige el vivir de la iglesia. Todo es psicólogo, todo es psicología. Y yo fui ahí predicando, y usted sabe cómo soy yo con la psicología. Yo le tiraba mucho a los psicólogos, aunque sabía
la posición del pastor, de su esposa y de su hijo en relación con la psicología. El hijo es psicólogo, la esposa le gusta la psicología, las hijas les encanta la psicología. Y todo en la iglesia lo hacen a través de consejería psicológica. La iglesia se ha hecho todo menos una eclesía, una representación de un gobierno, de una cultura. Yo estoy supuesto, tú estás supuesto a representar la cultura de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que estamos representando? La cultura metodista, la cultura pentecostal, la cultura católica, la cultura mormona, la cultura adventista, la cultura de, ¿cómo se llama este de Luz para las Naciones? Joaquín. Yo no sé. La cultura del de Guatemala, la cultura del de Miami, la cultura del de Costa Rica. Estamos representando culturas de hombres al hombre. Por eso el hombre no es atraído a la cultura que decimos que es de Dios, porque carece de poder. Hermano, el poder de Dios atrae a la gente a Dios. Por eso yo no me avergüenzo hoy día. Antes me avergonzaba un poco cuando empezaba el Señor a tocar personas. Me avergonzaba no de Dios, de la gente que iba a pensar. Y mucha gente, recuerdo una ocasión, las primeras veces en el otro edificio, hace como 10 años, un día el Espíritu Santo vino muy fuertemente mientras predicaba mi pastor en ese tiempo, y entonces tocó muy fuerte a mi esposa y otra señora que estaba ahí, ¿te acuerdas? Y se revolcaban en el piso ahí y gritaban de una forma exagerada. De este lado había una pareja muy linda, muy bien distinguidos, él así con traje, muy guapo, se veía muy bien la familia, yo estaba así dentro de mí. Avergonzado de qué estaban pensando. Y efectivamente cuando salieron, agarró sus cosas y salió corriendo y ni va y dijo. Pregúntame si regresó. Jamás regresó. ¿Por qué? Porque esas cosas la gente las asigna al diablo. Eso es del diablo. Pero yo me pregunto, ¿la gente cómo sabe que eso es del diablo? Si nunca han estado en ritos satánicos que hacen eso. Y si han estado, yo le hago una pregunta, ¿qué caramba ha sido usted metida en eso, hermano? O sea, si usted piensa que eso es del diablo, ¿cómo sabe? Ah, porque lo he visto en televisión, o me contó Chonita, pastor. Pues dígale a Chonita cómo supo ella. Solo uno que ha estado en ritos de verdad te puede decir si es del diablo o no. Pero la gente a veces le teme a lo que no conoce. Y hemos compartmentalized, encajonado cómo Dios va a moverse y cómo Dios va a actuar en nuestro favor. Yo quiero decirles, la visita del hombre que estará aquí en junio, para muchos va a ser la mayor bendición que han tenido. Para otros va a ser una soberana molestia. Y para otros no sé qué será. Pero yo tengo este cometido, hermano. Yo voy a gastar recursos durante este año y todos los años que sigan, trayendo personas que tengan la unción de poder, la unción de fuego de Dios. Porque yo sé que ahí está, detrás de esa unción está tu milagro. Bueno, tu milagro es más fácil de lo que tú crees. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que tiene que pasar en tu vida? No es un mejor trabajo, no es más dinero. El mayor milagro que tiene que pasar en tu vida es que tumbes tus opiniones, tus mentalidades, tus terquedades, tus cajitas, tus vaquitas, tus maneras de hacer y de pensar y de sentir y de creer. Ese es el más grande milagro del hombre. Así que si Dios puede hacer eso, que te dé un mejor trabajo, eso es más fácil. Gloria a Dios. Pastor, ¿y usted cómo sabe? ¿Usted qué sabe de mí? Yo no sé nada de nadie. Lo único que yo sí sé es que soy humano. Tú eres humano. Y eso sucede en todos nosotros. Yo recuerdo cuando algunos de ustedes llegaron aquí. Iba a mencionar a Robin, pero ayer hablé tanto de Robin que ya hasta me da pena verlo a la cara. Iba a decir Vicente, pero siempre uso a Vicente. Vamos a usar otra vez a Angélica. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Angélica estuvo con nosotros hace años. Yo recuerdo como hoy que estaba yo predicando y se sentaba donde está ahí Damián. Y ella se hacía. Falta que hiciera así nomás.
O sea, nada estaba de acuerdo. Yo decía, pues, brother, mamita, ¿qué te puedo decir? Es que esto es así. Y no estaba de acuerdo en nada. Y un día dejó de venir. Y yo, bueno, es evidente. She's looking for something else. Está buscando algo más que aquí no hay. Pero después de no sé cuántos meses, regresó otra vez. Y hoy la veo. Ahora, yo le voy a decir, en ese tiempo, ella no gritaba, no se caía, no reía, no hacía nada de los shows que hace hoy. ¿Te acuerdas? Ah, pero qué bien que me criticaba. Y hoy día, yo me sorprendo de cómo Dios te transforma la manera de pensar. Cuando Vicente vino a la iglesia, él era de los chulo Vicente. Él decía, no, yo ya estoy bien. 2 niños es suficiente. Niños ya no más. Y hoy al paso que va a acabar con 5 o 6. Tiene 4. Es decir, Dios le cambió la mentalidad, porque detrás del temor a tener más hijos, aunque él no lo decía, el temor real era el dinero, la responsabilidad, el trabajar. Ahora tienen un trabajo inmenso con 4 criaturas. Igualmente muchos de ustedes tienen mentalidades en las cuales Dios no puede entrar. Mire, el domingo pasado, la gran ventaja de la internet, y les voy a hacer un secreto aquí, cuando yo no estoy aquí, yo los veo por la internet. Y por la espalda yo sé cómo está usted, porque como le conozco el frente. ¿Sí ve? Yo le conozco el frente a todos. Pero cuando lo veo por internet, le aprendo a conocer la parte de atrás. Su pelo, su espalda. Y ahí me doy cuenta que no está ni conectado o está conectado. Y la internet a veces cacha también sonidos. Así que lo que le quiero decir, hermano, el mayor milagro que Dios puede operar en ti no es lo que tú esperas. El mayor milagro es el freno que le ponemos a Dios con nuestra mente. ¿Cuál es la más cosa que tiene Dios para lidiar contigo? Tu mente. Por eso Jesús dijo, Juan Bautista dijo, arrepentíos, cambien de mentalidad. Cambien de mentalidad. Si no cambias de mentalidad, no solamente Juan capítulo 3. Esta es la bendición, hermano, de predicar bajo la unción y no bajo la nota. Juan capítulo 3. Algo me dice el Señor que te diga. Yo tengo que ser obediente. Juan capítulo 3. Ay, Dios mío, se me van mis notas y no va chance de entrar, pero bueno, es mejor que recibas algo y no que te lleves mis notas. Lo tiene ahí. Esta es la experiencia de Jesús con el fariseo llamado Nicodemo. Y usted sabe la historia, vino a Jesús de noche, versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, hablando con Nicodemo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, hermano, al reino primeramente se le ve y segundo se entra. Pero hay mucha gente contemplando el reino de Dios porque ya nacieron de nuevo, ya Dios los renació, ya Dios les dio una vida nueva, ya Dios les dio un nuevo corazón, un nuevo sentir, una nueva sensación. Ahora tienen nuevas esperanzas y porque han nacido de nuevo, ahora pueden ver el reino de Dios. Pero eso no significa mucho. Que hayas nacido de nuevo te da la oportunidad de ver, aunque sea de lejos, el reino de Dios. Pero mire lo que dice más adelante. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de Dios. Tú me oyes a mí decir el reino, tú me escuchas predicar del reino, yo te digo que el reino, y te he hablado tantas veces, con orgullo puedo decir que en el área de McAllen fuimos los primeros que empezamos a enseñar el reino de Dios como nadie antes lo había enseñado, y el reino llegó a McAllen. Pero hoy Dios nos ha dado revelación fresca
profunda, más ancha aún de estas mismas enseñanzas. Otra vez le preguntaba yo a Kevin, oíme, ¿qué te está pareciendo esta serie ¿qué dije? De la iniciativa cósmica? Y esto es lo que él me dijo. Pues es lo mismo que siempre nos has enseñado. Dije yo, ¿y? Diferente approach, dijo, un poquito diferente, pero es el mismo mensaje. Y dije, ok, cuando menos es el mismo mensaje. No importa que le demos otro ángulo, sigue siendo el mismo mensaje. Dios tuvo la iniciativa cósmicamente de salvar al hombre, rescatarlo y hacerlo con él juntamente cogobernantes en la tierra. Ese es el mensaje del reino de Dios. Bueno, pero acabamos de decir, al reino primero se le ve y segundo se entra. Hay mucha gente viendo porque ya han nacido de nuevo. Ahora pueden verlo. Muchos de ustedes pueden verlo. Muchos de ustedes pueden ver la diferencia entre una persona y otro. Dice, es que él vive mejor. Él se nota que es verdadero. Él se nota que de verdad siente a Dios. Ya te das cuenta. ¿Por qué te das cuenta? Porque has nacido de nuevo. Hay gente que no se da cuenta. Hay gente que ha venido aquí cuando estábamos en la televisión, en Televisa. Gente venía aquí, nos veía por televisión. Y yo les chocaba y no se daban cuenta que yo venía en nombre de Dios. No se daban cuenta. ¿Por qué? Porque nunca habían nacido de nuevo. Aquí te estoy dando revelación para el que tiene oídos para entender. Si ya tú te das cuenta de que el reino es superior, dale gracias a Dios porque has nacido de nuevo. Pero eso no significa el final de la historia. Aún continúa. Dice la escritura en Juan, que lo acabamos de leer. Juan le dijo a Nicodemo, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí te va. Gracias a Dios que podemos predicar con unción y no con intelecto. Aquí hay dos posiciones en relación con ese pasajito. Una es que está diciendo Jesús, no puedes entrar al reino si no te bautizas, porque habla de agua. Y si no crees en el Espíritu Santo. Esa es la posición religiosa. Te voy a decir, eso es mentira. Eso es mentira. Total, absoluta mentira. Lo que está diciendo el pasaje es, si no naces de agua, y el agua que está simbolizando ahí no es el agua del bautismo, es el agua de la palabra. Si no naces con el entendimiento, con el amor, con la pasión, con el enfoque por la palabra y por el Espíritu, jamás entrarás al reino de los cielos. Hay personas que van a una iglesia y ni Biblia llevan. Y yo entiendo, son nuevos, van conociendo. Yo todo eso lo entiendo, todo tiene un momento. Por eso nosotros tenemos Biblias para las visitas. Pero una persona que lleva en una iglesia un año, no puede una persona ir a una iglesia un año y no tener una Biblia en su mano. Porque a través de la escritura tú naces al Espíritu. Dios lo primero que pone a alguien que lo nace de nuevo, le pone pasión, amor, atracción, adicción a la escritura. Y ahí anda la gente leyendo. Y todo el tiempo andan leyendo. Porque Dios ha puesto en ti una pasión por la palabra, por la escritura. Eso quiere decir que el que no nace a la palabra y no nace en el Espíritu, no entrará nunca al reino de Dios. Y aquí se quedan muchos afuera. Puede ser que Dios te ponga pasión por la palabra, pero entonces la gente con su mente dice, pero pastor, no piense que le estoy echando a nadie, estoy hablando de mí, hermano, yo así era. Pero dicen, pastor, es que eso de los gritos, eso de que se caen, eso de que parecen locos, eso a mí no me gusta. Yo te digo una cosa, hermano, a mí tampoco me gustaba y a veces tampoco me gusta. Yo a veces que le digo a mi esposo, oye, estabas pegando demasiado grito, cálmate. O sea, a veces tampoco me gusta, pero sabes, Dios no me preguntó a mí si me gustaba.
Jamás me pide permiso a mí cuando Él va a hacer un milagro. ¿Por qué habría de gustarme si últimamente el resultado final es lo que cuenta? Y si el resultado final es que la persona nace de nuevo, tiene frutos del Espíritu y hoy Dios lo usa o la usa para ser útil en su mano, ¿a mí qué me incumbe si las maneras como experimenta Dios la persona no son de mi agrado? Y ahí es donde la religión tiene problemas, porque la religión es intolerante y le cierra la puerta a todos. Si no es decir, en la religión decimos nada más, así vamos a la iglesia: engrandecido sea Dios en esta ocasión. Mire, esta es la palabra: alegres, alegres juntos a una voz, cantemos gloria, gloria, gloria al Rey nuestro Dios. Yo vengo de una iglesia que así cantábamos, esa es parte del himnario. Quizás tú no vengas de una iglesia así, ¿verdad que no, Dani? O worse. Muchos vinieron de iglesias así. Pero entonces de repente están con la cara así de funeral. Pero entonces juega la América en la noche, o juega México en la noche, y tú lo ves ahí pegando de gritos en el partido de fútbol. Hermano, algo está mal con esa manera. Dios no es solemnidad. Dios es gozo, paz, pasión, lágrimas, ridiculez muchas veces. ¿No dice la palabra que David empezó y se quitó la ropa y empezó a danzar desnudo frente a la presencia de Dios? Y la mujer le dijo, como buena religiosa: ay, caramba, David, tus maneras no me gustan, mejor maldice a Dios y muérete, hombre. Y David dijo: aunque no te guste, yo voy a alabar a mi Dios, porque Dios me ha llamado a servirlo. ¡Oh! El otro día estaba aquí, yo estaba predicando Kevin, cuando estaba yo en México, fuimos a Guanajuato, y entonces el servicio ya empezó. Yo vi el servicio en la noche ya, en el hotel, o no sé dónde lo vi, en el aeropuerto, no sé dónde lo vi, y está predicando Kevin, así, aquí está parado él, y de repente, ¿quién era? Pasa por aquí atrás alguien corriendo así. Y cuando yo la veo pasar, me ataqué de risa. Dije yo: madre mía, se pone más bueno cuando no estoy yo que cuando estoy yo. Me voy a tener que ir más seguido. Dios es gozo, hermano. Es alegría. Dios no es funeral. A menudo, fíjate, yo no sabía esto. Es algo que se aprende poco a poco. El gozo, dice la Escritura, es mi fortaleza. No es mi cara larga mi fortaleza, es el gozo de Dios. Pastor, pero usted no entiende cómo uno puede estar gozoso cuando no tiene ni siquiera para lo esencial. Teniendo entendimiento que Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Es que usted no entiende, pastor. No, el que no entiende eres tú. Yo sí entiendo. Porque puedo recordarte, muchas veces yo estuve en pésimos momentos de necesidad. Y yo no recuerdo nunca quejarme, llorar y maldecir a Dios. Yo siempre al final de todo decía: Señor, tú sabes lo que haces y yo voy a estar aquí. Y si tengo que... Yo fui cargador de camiones, hermano. Literalmente en 8 horas de trabajo descargábamos camiones, esos semis con las cajas en la espalda. Yo les preguntaba: oye, ¿por qué no me prestas el forklift? No, eso no es para ustedes, porque los mexicanos no sabían manejar forklifts. Ok, digo, préstame aunque sea el ¿cómo se llama? Ese. Dijo: no, porque no sabes manejarlo. Y decía: pero aprendo. No, háganlo a mano. Y a mano descargábamos los camiones. Entonces, yo no nací para ser animal de carga, bro. Yo no nací para eso. Pero lo hice mucho tiempo, muchos meses. Y mientras yo lloraba con esas cajas de
fibra de vidrio, que todo se me metía en la cara, en el cuerpo, en la boca, en la nariz, en los oídos. Yo lloraba, Señor, esto no, yo no nací para hacer esto. Yo decía, pero algo está haciendo Dios que no lo puedo entender. Y mientras lloraba y me secaba las lágrimas, seguía cargando mis cajas, seguía haciendo mi trabajo, seguía no entendiendo, pero entendiendo que algo Dios estaba haciendo. ¿Qué crees que estaba haciendo Dios? Preparándome para el momento que me iba a sacar de eso, para nunca jamás regresar a eso. Pero tenía que prepararme. ¿Lo está viendo? Igualmente que a ti, hermano, donde quiera que tú estés hoy, Dios está haciendo algo aunque no lo veas. Así que yo te sugiero, alíñate con el plan, alíñate con la bendición, alíñate con el orden de Dios. Alíñate y sepa esperar. Dios no tarda, aunque parece que tarda. Nunca llega a ti, nunca llega tarde. Aquellos que no son de aquí o que no estuvieron aquí años atrás no saben mucho la historia de Boston. Pero Boston es la universidad donde estudió mi hijo y él estuvo 4 años en Boston. Para que se dé una idea de lo que Boston significó para nosotros, Boston significó $60,000 al año de colegiatura por 4, 240,000. Mientras Kevin estaba en Oklahoma, que costaba como 38,000 al año. Entonces, esos 4 años era imposible para nosotros. Imposible. Pero sabe, la misma actitud que tenía en el camión cargando y descargando, tuve durante Boston y Oklahoma. Y la misma actitud. Dios nunca llega tarde. Es más, cuando estaba cargando el camión, yo anhelaba que Dios me diera un trabajo que aunque fuera a pagar a $600, $500 por semana, hace 30 años. Y Dios nunca me lo dio. Nunca. Y yo me enojé muchas veces. Y me lo vino a dar el Señor en el tiempo. Bueno, no el trabajo de $500, no. Mucho mejor. Pero me lo vino a dar todo eso el Señor cuando más lo necesité. 2010, este edificio. Yo lo quería ya en el año 1990. Y nunca llegó. Cualquiera diría, Dios llegó tarde, pastor. No llegó tarde. Llegó a tiempo. Cuando de verdad lo vas a necesitar. No cuando quieres, cuando lo necesitas. Así trabaja el Señor. Entonces ya te dije qué es la iglesia, te expliqué el vocablo griego. No te dije algunas cosas como por ejemplo la palabra eclesía en el Nuevo Testamento aparece 111 veces. Diga conmigo, 111 veces. De las cuales en Mateo aparece 3. En Hechos aparece 20. En las epístolas de Pablo 62 veces la palabra iglesia o eclesía. En el libro de Hebreos aparece 2 veces. En el libro de Santiago aparece 1 vez. En las cartas de Juan, la tercera carta de Juan aparece 3 veces. Y en el Apocalipsis la palabra eclesía o iglesia aparece 20 veces. Para que te des una idea. Se me bloqueó la cabeza ahorita. Es que miré a Robin y me distrajo porque estaba practicando en su celular ahorita. ¿Qué pasó, Robin? Me perdí. ¿Cómo es que se dice la palabra esta? ¿Reino otra vez? Basilea, gracias. Mira, se me fue la onda. Para que te des cuenta de algo. En los evangelios, Basilea, reino, aparece más veces que iglesia. Pero en el libro de Hechos y las cartas de Pablo, lo que más aparece es la palabra eclesía. ¿Lo está viendo? Cristo vino a instituir el reino y la iglesia formalizó la eclesía o la iglesia. ¿Qué relación existe entre reino e iglesia? Te lo voy a decir desde 2 perspectivas, desde la perspectiva espiritual y la otra desde la perspectiva en los labios de Jesús. Ya te dije que Basilea aparece más en los evangelios y eclesía aparece más en las cartas y en el libro de Hechos. Pero dicho de otra manera, y en internet va a aparecer en este lugar y aquí aparece así.
Por ejemplo, Basilea o reino, ahí se manifiesta el elemento divino, ahí prevalece el elemento divino en el reino, que va en contraposición a la palabra iglesia o eclesía, donde el elemento humano prevalece. ¿Lo puede ver la diferencia? En reino el elemento divino es la esencia. En iglesia el elemento humano es la esencia que prevalece. Por otro lado, Basilea presenta un cristianismo que aparece, o sea, reino presenta un cristianismo que aparece como un organismo espiritual. Pero por otro lado, la palabra iglesia presenta un cristianismo que aparece como una organización o una institución. Por otro lado, en la palabra reino o Basilea es el objetivo de Dios para la familia humana. Pero por otro lado, la iglesia es la manera como Dios hace las cosas. Ecclesia is the way how God does things. En reino o en Basilea, el reino desciende. Eclesía, la iglesia, asciende. ¿Lo puede ver? ¿Puede ver estos contrastes? Esa es la relación estrecha que hay entre el reino y la iglesia. Aunque no son la misma cosa, porque en el reino prevalece el elemento divino y en la iglesia prevalece el elemento humano, las dos son intrínsecamente ligadas. Te lo digo de otra forma, en las palabras de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 9. Mateo 16, 13 al 9. Yo te voy a decir cómo Jesús pintó la relación que existe fuerte y cerrada que existe entre iglesia y reino. Mateo 16, 13 y 19 al 19 dice así. Cuando llegó Jesús a la región, ¿lo tiene ahí, hermano? ¿Lo tiene en su Biblia? Diga amén. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué declaración es la que Jesús dijo? Que sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia romana dice que la iglesia de Cristo está edificada sobre esta Petras. Petras quiere decir roca, pero roquita chiquita, o sea, piedrita. Petros quiere decir piedrita. Y Roma dice, sobre esta Petra, o sea, sobre esta piedrita, que es el obispo de Roma, se edifica la iglesia. Pero Jesús no dijo sobre esta Petra chiquita. Jesús dijo sobre esta roca grande edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa roca grande por la cual Cristo edificó su iglesia? Y también el reino está fundamentado sobre eso. ¿Cuál es esa roca? La declaración que Pedro dijo. Le pregunta a Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: wow, Pedro, tremendo que eso no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, sobre esta roca que acabas de decir, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La roca sobre la cual la iglesia de Dios está fundamentada es Cristo. Cristo es la roca, y la declaración agrega: Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, la iglesia está fundamentada sobre una declaración:
que Cristo está viviente, vivo. No está muerto, vivo. No quedó en la tumba, no, resucitó. Y no está allá triste arriba pidiendo por ti con lágrimas, no, no, no. Está arriba alegre, gozoso, intercediendo por aquellos que muchas veces aprenden a vivir en gozo también. En esta declaración, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la iglesia. Y también el Dios viviente es el fundamento del reino de Dios. Él es el rey del reino. Él es el mensaje del reino. Él es el rey del reino y el mensaje del reino. Por eso es que están ligados, la iglesia está ligado al reino. Están simétricamente ligados. Pero entonces, pastor, ¿qué es el evangelio? El evangelio, y búscalo conmigo rapidito, ahí en Romanos 1, es un pasaje bien conocido, todos deben saberlo, y si no, pues apréndaselo. Pastor, pero la vez pasada usted nos dijo que usted no se puede aprender versículos. No me los puedo aprender hoy ya, pero me los aprendí cuando era joven, así que si tú eras joven, usted es joven, apréndalos. Llegó a Romanos 1. ¿Qué es el evangelio? Y antes que usted piense lo que ha escuchado por ahí, mucho la gente dice, el evangelio es las buenas nuevas de salvación. Yo le voy a decir una cosa, yo he escuchado esa frase por 34 años. Y hasta el día de hoy, yo no sé qué significa eso. The good news of salvation. The good news, the good news, the good news. Y yo me acuerdo años atrás que la gente me decía, the good news, the good news. Yo decía, pero qué noticia buena hay en este momento que no tengo para lo básico. Qué noticia buena hay que estoy aquí emproblemado, que no tengo ni para comer suficiente, que no tengo para comprarle ropa a mi esposa como merece, que no tengo ni apenas para comprarle a mis hijos zapatos a los 3. ¿Qué noticia buena hay con tanto problema a mi lado? Porque yo no entendía qué es el evangelio. Y como era intelectual, toda persona que pertenece a una denominación es un hombre que tiene su fe intelectual. Toda persona que aprende teológicamente, por definición, es intelectual. Pastor, es que usted me entiende. Se me hace que usted nunca ha estudiado. No se engañe. Mi mayor maldición fue pasar un seminario. Yo pasé por un centro así. Yo sé el daño que me hizo eso a mí. ¿Por qué? Porque me hizo un intérprete de la Biblia. Y yo puedo interpretar la Biblia, pero nunca me enseñó a conocer a Dios. Me acuerdo de los maestros míos que eran doctores en teología. Yo me sorprendo aquí en las iglesias, en todas las ciudades del mundo. Las iglesias, por ejemplo, yo me sorprendo porque no lo entiendo. Cómo organizan escuelas teológicas. A mí me han hablado aquí muchas veces para traer el seminario aquí y hacerlo aquí. Incluso Ileana, nuestra hermana, tiene ya su tío tiene un seminario en su iglesia. Y un día fui ahí y yo me quedé, ¿en serio? Pero me sorprendo cómo la gente en 2 años adquieren certificados diversos. Por ejemplo, en República Dominicana, la iglesia que yo visitaba antes, ¿se acuerdan? El papá de Abdiel. Él se hizo doctor en teología en 1 año. Yo me quedé así, wow, en 1 año. Y ahora le dicen doctor. Y digo, wow. Para que te des cuenta cómo nos han engañado en relación con los seminarios. Por ejemplo, cuando yo estaba joven, mis maestros de escuela estudiaban licenciatura, 4 o 5 años. Estudiaban maestría, 2 a 3 años. Allá van 8 o 7. Y entonces entraban al doctorado, que les duraba de 2 a 4 años. Y entonces ya son 11 años de estudio. Entonces cuando salían doctores en teología, después de haber estudiado 10 o 11 años de estudio. Y yo decía, wow, pues algo sabe.
Pero entonces vas a las ciudades, fuera de las universidades, vas a las ciudades, en las iglesias, y tú ves personas que estudian 2 años y yo no sé cómo es que les dan certificados diversos, maestría, doctorado. Yo me quedo, wow, ¿cómo lo conseguiste? Es como que tú vas a la Universidad Autónoma de México, la UNAM de México, y te gradúas de odontología, de dentista, en 6 meses. A ver, ¿cuántos iban a ir a verme de dentista yo si me gradué con 6 meses? No se puede eso. Bueno, cierro el paréntesis, que no tiene nada que ver con el tema, pero sentí ahí lanzárselo. Ahora, ¿yo tengo algo contra estudiar? Absolutamente no. Yo personalmente soy estudioso de la Escritura. Yo no soy alguien que toma la Escritura ligeramente. Me gusta profundizar en la Escritura y ser respetuoso de lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice en la Escritura para ti, hermano, es algo serio, bien serio. Yo tiemblo ante la posibilidad de venir aquí y presentarme y decirte cuentos, chismes, mentiras que Dios dijo. No, hermano, yo tiemblo ante eso. ¿Por qué? Es una responsabilidad. Cada domingo que estoy aquí orando en la mañana temprano, de 8 a 9, digo, Señor, gracias por el honor y el privilegio. Lo cuento como mi mayor bendición. Ayúdame a ser fiel a lo que dices, fiel a lo que quieres hacer. Y Padre, que tu pueblo, que tus hijos experimenten algo que les ayude a transformar sus vidas. He ahí la diferencia que yo hago entre la revelación y la educación teológica. Yo tengo las dos, pero yo no me muevo en teología ni en educación. Yo me muevo en revelación. La revelación no es más. Escuche esto que es poderoso. La revelación no es más que mucha información que yo ya tenía, que tú ya tienes, de los mismos pasajes, la tenemos. Esa información, de repente Dios le da una ampliación, un ensanchamiento. Eso se llama revelación. Y cuando Dios te revela ese conocimiento, esa información revelada, ahora se convierte en ti. ¿En qué cosa? En una manifestación. Lo que llegó como información entra como revelación, se transforma en revelación. Llega el momento entonces que te manifiesta, se hace manifiesto en una manifestación. Yo entiendo que Dios provee, sabía que Dios provee, te puedo decir 13 versículos que dicen eso, pero ahora entiendo, me cayó el 20, que Dios provee, y entonces ahora se manifiesta y Dios empieza a proveerme, a proveerte sobrenaturalmente. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia de este lugar y otros. Cuando me paro en la radio es lo mismo. Yo sé lo que estoy hablando ahí es para pueblo. No es para gente educada ni eruditos, es para el pueblo. El pueblo necesita entender. ¿Estamos? Y tú y yo necesitamos entender. Por eso, todo para decirte Romanos 1:16. Ni lo leímos, ¿verdad que no? Romanos 1:16 dice así: ¿qué es el evangelio? Porque no me avergüenzo del evangelio, pues el evangelio es poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios para salvación. Ahora, no entienda que salvación quiere decir nada más salvación. La palabra griega salvación ahí es sotería y quiere decir poder de Dios para rescatar, para sanar, para salvar, para liberar. El evangelio ante todo, ¿qué cosa es? ¿Qué es la esencia de lo que el evangelio es? Es poder. El evangelio es poder. El evangelio no son doctrinas. El evangelio no es una enseñanza. El evangelio no es acepta a Jesús en tu corazón y serás perdonado. Pasa al frente y repite el Padre Nuestro. El evangelio no es dame 3 Padre Nuestros, 3 Ave María, 1, 2, 3 por todos mis amigos. Eso no es el evangelio. El evangelio ante todo es poder. Poder para salvación, para sanidad,
para rescatar, para liberar al endemoniado, para sanar al enfermo. Eso es el evangelio. Poder, poder, poder. Si no predicamos poder, estamos predicando doctrina. Y el poder de Dios no se puede manufacturar, no se puede esconder, no se puede fabricar. El poder de Dios no se puede controlar. La palabra que usa para poder, ¿cuál es? Dunamis, dinamita. Yo no soy experto en el manejo de la dinamita, pero sí te puedo decir algo. Si alguien me pasa una cosita con dinamita y está prendida, te garantizo que no la voy a manejar con mucha tranquilidad, con mucha elegancia, con mucha velocidad suave. Si me dan una dinamita prendida, yo no voy a ir a decir, gloria a Dios, con permiso de todos ustedes, mis hermanos, vengo en un momento, no se vayan, sigan ahí, ahorita regreso. Si quieren ir, hay como 20 agüitas, pueden tomar agua. Yo no voy a hacer eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo agarro y salgo corriendo y lo lanzo, porque si no lo lanzo me explota en la mano. Eso es el evangelio, hermano. Dinamita en tus manos, que necesitas zafarla, decirla, ponérsela a otro en la mano, orar por alguien, compartirle a alguien, ir y decirle, Señor tiene una palabra para ti, hermano. Déjame te lo digo, eso es el evangelio. Pero ¿qué estamos predicando hoy en las iglesias? Yo no lo sé, brother. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé, que los que estamos predicando a veces no tenemos las marcas del evangelio, las marcas de un profeta, las marcas de un apóstol, las marcas de un siervo de Dios. Muchos predicadores no llevan en sí las marcas del evangelio. Mientras veía la película Noche de Pablo, se las recomiendo. Es más, si usted va al cine esta tarde y me invita, yo voy con usted otra vez. La vuelvo a ver. Yo lloraba y me dolían los ojos. Y yo me estaba acordando de esto que le estoy diciendo. Pablo tenía las marcas del evangelio. Lo habían azotado 39 veces en su espalda. Le habían a punto de matar, le habían hecho de todo. Y sin embargo, mantenía una actitud como la de Cristo. Listo, contento y viendo hacia el día final. Cuando ponen su cabeza para ser cortada, yo no veía claro, es un actor, es una película, yo entiendo. Pero yo no creo que Pablo estuvo ahí diciendo, Señor, ¿por qué tengo que andar muriendo, Señor? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Señor? Yo te serví buena onda, ¿por qué estoy aquí? Para nada. Él decía, yo he peleado, he corrido la carrera, he peleado la batalla. Ahora me espera la recompensa, la corona de la vida. He peleado una buena batalla. Una buena batalla, hermano, es la que se pelea para ganar. Los que pelean batallas y se caen en medio de la batalla y dejan la fe en medio de la batalla, tiran la toalla en medio de la batalla, han peleado batallas, pero no buenas batallas. Dios te ha llamado a pelear una buena batalla. Una buena batalla es la que se gana. Y ¿sabes algo? Dios no nos manufacturó a nosotros para derrota. Dios nos creó para victoria. ¿Sabía eso? En nosotros está el ADN de victoria. Porque creemos en el victorioso. Creemos en el galardón de la cruz. Creemos en el soldado de Cristo, en el soldado del cielo. Creemos en el general de las huestes de los ejércitos de Dios. Y el general de las huestes de los ejércitos de Dios no teme. Yo nunca he visto un soldado de Cristo temeroso. Por lo tanto, los soldados de Cristo actuales, y muchos están frente a mí hoy, no pueden ser temerosos. Deben ser victoriosos, valerosos, sin temor. Por eso, hermano, tú enfrentas la vida, enfrentas los problemas, enfrentas las necesidades con valor, con entereza, en el nombre de Jesucristo. Es verdad que no tengo, es verdad que no sé, es verdad que no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a creer. Y yo he dicho muchas veces esto aquí en mi casa y lo voy a decir otra vez aquí. Yo no sé si voy a comer, Señor, o no voy a tener, pero si tú no te manifiestas, yo perezco. Y jamás me has dejado perecer. Y a menudo Dios se manifiesta. Porque ¿sabes algo que Él cuida mucho? Su gloria, su imagen, su nombre está en juego. Y Él no va a dejar que su nombre se vitupee
por tu renta o por mi renta, por tu carro o por el mío, por el pago de colegiatura o el pago de la despensa de HIV, está en juego el nombre de Dios. Yo me agarro del nombre, ese nombre no falla. El mío te puede fallar, el nombre de Él no falla. Y dice ahí la palabra que es salvación primeramente al judío y después al griego. Me llama la atención, y esto no tiene que ver con una manera correcta de interpretar, pero esto es una manera de interpretarla hablando en términos espirituales. Permíteme decirte que lo que quiere decir ahí en relación con el judío y el griego es con aquel que tiene emblemas y DNA religioso, aquel que viene de abolengo espiritual, que desciende de creyentes, que es creyente de familia, el religioso. El evangelio es poder para el religioso también, pero también es poder para el griego, aquel que ha llevado la fe de una activación viva a una situación intelectual, aquel que ha perdido el rumbo, aquel que ha perdido el gozo, que ha perdido el rostro, que ha perdido la alegría de llamarse hijo de Dios, el que ahora todo es intelectual, todo es con la mente, todo es sin facial, sin gozo, sin una cara que refleje lo que dice. Usted me ha escuchado a menudo decir: mándale un mensaje a tu rostro, brother, porque dice que estás en gozo, pero tu rostro no recibió el mensaje. Mándale un mensaje para que se dé cuenta que estás en gozo. El evangelio también es para el griego, el intelectual. Para el griego e intelectual es poder. Para el religioso judío es poder. Para el perdido en las drogas es poder. Para el que está en el hospital es poder. Para el que no tiene dinero es poder. Para el que se le ha ido la fe es poder. Para el que no entiende qué está pasando con él es poder. Para aquel que anda buscando un ministerio es poder. Y le voy a decir aquí a algunos, no sé por qué estoy diciendo, pero el Señor sabe por qué. Hay gente aquí que tiene abolengo ministerial, o sea, que tiene llamado ministerial. Lo sé porque lo sé. Si tú eres uno de esos, yo te voy a decir: cómo trates el ministerio de otro, Dios va a tratar tu ministerio. Como trates el ministerio de otro, Dios tratará el tuyo. Si tú tienes llamado ministerial, tu primer trabajo será alinearte, colocarte, ayudar, levantar, ser útil en el ministerio de otro. Y eventualmente Dios te dará el tuyo. Y como trataste el del otro, serás tratado igual. A menudo gente me pregunta: pastor, pero ¿por qué se ve que en su iglesia la gente lo trata como si usted fuera, no sé, como que lo tratan muy bien, como que lo quieren, como si usted fuera papá, como que le dan mucha honra, le dan mucha importancia? ¿Por qué? Y yo siempre, cuando alguien me pregunta eso, le respondo: porque hubo una vez un hombre que yo traté como mi padre, honré como mi padre, serví como mi padre, me dejé humillar como a veces los padres humillan a los hijos. Y jamás dije nada, guardé silencio. Siempre fui honroso hasta el último día. Y como Dios vio esa manera, Él ha generado en la gente ahora que a mí me traten igual. No porque yo lo pida, que Dios lo demanda. Pero si yo hubiese pisoteado el nombre del que era mi pastor antes, lo hubiese humillado, lo hubiese maltratado, lo hubiese, yo no sé qué, traicionado, la gente no me trataría a mí como me trata hoy. El punto es, hermano, el punto que trato de concluir en este momento y en esta mañana es: estamos hablando en esta serie, la iniciativa cósmica. Te estoy hablando en esta serie, y ya terminé, no se preocupe, ya terminé. Te dijimos que en el origen de la iglesia, el mensaje que la iglesia predicó y proclamó no es el mismo mensaje que la iglesia hoy predica y hoy proclama. Hoy la iglesia predica diferentes mensajes, no el mensaje. El mensaje original está en Génesis 1 y se encuentra en Mateo y se encuentra en Hechos, y es el mismo mensaje: el reino de Dios se ha acercado.
Yo te digo una cosa, el reino de Dios se ha acercado, ha llegado a ti. Hoy es el tiempo del leproso ser limpio, del ciego mirar, de los milagros suceder, del bautismo de fuego, de las sanidades, de las finanzas milagrosas, del apasionamiento de los rostros y de las personas por el servicio a Dios. Hoy ya no es el tiempo, hermano, de la religiosidad, de los engaños, de las peleas. ¿Cómo puede ser posible que haya iglesias donde la gente se pelea, se agarran, se dicen, le echan unos a otros? Ese tiempo ya pasó, hermano. Eso no es el tiempo hoy. El mover de Dios es en otra dirección. Y yo le quiero decir con todo respeto a todos y cada uno de ustedes, mi deseo de predicarte cada semana es contagiarte de la pasión que arde en mi corazón por el reino de Dios y su justicia. Y si tú buscas, como Jesús dijo en Mateo 6:33, la única cosa que Jesús dijo a los discípulos de que deben buscar sobre todo es Mateo 6:33. Seek first, buscad primeramente, Jesús dijo, el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás os será añadido. Pastor, ¿qué es todo lo demás? ¿Qué os vestiréis? ¿Qué comeréis? ¿Dónde dormiréis? ¿Cómo sostendréis a tu familia? ¿Qué zapatos vas a tener? ¿Qué ropa? ¿Qué casa? ¿Qué carro? Todo lo demás será añadido. Busca primeramente el reino de Dios. Póngase de pie en esta mañana, hermano. Madre mía, qué calor siento. Gracias, hijo. Vamos a orar. Entiendo que en los últimos domingos hemos estado ministrando el altar. Por lo tanto,